Gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que nos concede poder estudiar nuevamente, meditar sobre su palabra, hacer una reflexión sobre las cosas que Dios ha escrito para nuestra enseñanza, que Dios ha dejado para que podamos nosotros aplicar su palabra. Vamos a estudiar, estamos estudiando el Sermón del Monte y les voy a pedir que abran su Biblia en Mateo capítulo 6, en el verso 10. Antes de leer, cuando ya lo tengan todos, por favor, si me ayudaran. ¿Ya lo tenemos? Ok. Tenemos algún problema técnico, pero ahorita lo resolvemos. Espérame tantito, yo te digo. A ver, ahora sí. No. Salte de ahí. Nuevamente. Y si no, ya lo hacemos así. Ok, vamos a empezar nuestro estudio. Un reino invisible. Olvídate de la pantalla. Un reino invisible. Cuando nosotros oímos o cuando tú escuchas acerca de un reino invencible, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué te imaginas? Seguramente, bueno, no sé, a lo mejor hayan visto las guerras de las galaxias. Yo nunca las vi, pero a lo mejor ustedes sí, y pensarán en batallas, en guerras, en situaciones de peligro, en muchas luchas y la búsqueda de la victoria de un bando sobre el otro. Pensarán en las guerras que hayan visto a lo mejor del Imperio Romano. ¿En qué piensas tú cuando oyes acerca de un reino invencible? Para empezar, no solamente batallas, sino de alguien que no puede ser derrotado, o de un reino que no puede ser derrotado. Ese es el caso del reino de Dios. Hoy vamos a estudiar precisamente el reino de Dios. De una forma, tal vez no vamos a profundizar como pudiéramos, nos pasaríamos años estudiando tan solo este tema, pero vamos a ver solamente algunos puntos que nos van a ayudar a entender que el reino de los cielos, que el reino de Dios es más grande que nosotros y que es más grande que cualquier cosa creada y que vamos a poder meditar en que es más grande que cualquier problema y que además ya está determinado que es invencible. Así es de que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana porque podemos estudiar tu palabra y meditar en ella sabiendo, Dios, que las verdades, las palabras que tú hablas, que tú nos dejas escritas, son verdades eternas y que son verdades que no pueden cambiarse, quebrantarse, anularse de ninguna manera. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de esta mañana, en medio de la situación que pueda enfrentar cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de nuestros hermanos que hoy pueden estar en algún hospital, en algún lugar padeciendo, Señor, una prueba o padeciendo algún problema, alguna tribulación. Señor y Dios, que estas palabras puedan llegar hasta sus oídos, que estas palabras puedan quedar grabadas en nuestro corazón y recordar que el reino de los cielos, el reino de Dios es efectivamente invencible y que nosotros, por tu amor y misericordia, por tu sola gracia, somos parte de ese reino para reinar eternamente con tu Hijo Jesucristo. Señor, toma control de nuestra vida, de nuestros corazones y sé tú, Dios, hablándonos. Haz lo que siempre haces, bendecir, dar vida, transformar
Y enmudece, Dios, expulsa de este lugar todo aquello que se oponga a tu palabra. Aquello que quiera robar la semilla de tu palabra en el corazón, en la mente de las personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos, leamos Mateo capítulo 6, verso 10. Dice ahí, vamos a leerlo juntos. Hemos estado ya practicando este ejercicio santo de poder leer juntos la palabra de Dios y ser ministrados mutuamente por la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, verso 10, ¿qué dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El título del estudio, el reino de Dios. ¿Qué sabes del reino de Dios? ¿Qué sabes tú del reino de Dios? ¿Lo comprendes? ¿Lo entiendes? ¿Sabes si es lo mismo el reino de Dios que el reino de los cielos? ¿Cómo se entra en el reino y se disfruta del reino de Dios? Hoy, el día de hoy, ¿está presente el reino de Dios en este mundo? Más aún, ¿está presente en tu vida? Estas preguntas quedarán respondidas a la luz de la palabra de Dios. Nosotros estamos estudiando Mateo capítulo 6 en el verso 10. Y este pasaje está dentro de lo que conocemos como el Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro. Entonces, ¿por qué Jesús, por qué nuestro Señor incluye estas dos frases? Venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Por qué el Señor Jesús, en medio de la enseñanza sobre la oración a discípulos suyos, incluye estas peticiones? Bueno, la idea es la siguiente: la oración es la manera, nos está enseñando el Señor Jesús que la oración es la manera de sincronizar mi vida con Dios. Y que Él establezca, a través de la oración, Dios establece ese gobierno soberano en nuestra vida. ¿Cómo? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. ¿Sí? Esto es interesante y es extraordinario, porque lo que estamos aprendiendo es no solamente decir, bueno, vamos a orar, sino por qué oramos, cómo enfrentar una tribulación, cómo enfrentar una prueba, cómo salir victoriosos, cómo saber y tener la seguridad que Dios está obrando en medio de lo que podamos atravesar. De eso se trata nuestro estudio. El propósito: necesitamos volver a evangelizarnos como creyentes, porque el evangelismo que tal vez hemos practicado ha hablado de, mira, tú crees en Jesús como tu Salvador. No sé si han escuchado algunas frases como decir, mira, les presento a Cristo como Salvador, pero después poco a poco que ellos vayan entendiendo que debe ser su Señor. No sé si lo hayan oído. Y entonces hacen un evangelio como en dos partes. La Biblia lo que enseña sobre el evangelio es que para tú participar del reino, no puedes aceptar primero a Jesús como tu Salvador y después, si tú lo consideras, dejarlo que gobierne en tu vida. Lo que la Biblia enseña es que para que tú seas salvo, nazcas de nuevo, entres en el reino, necesitas reconocer al Señor Jesús como el Cristo, como el Rey de tu vida y como tu Salvador. Si tú no crees en que primero es el reino, que primero tiene Él que establecer su gobierno sobre tu vida, muy probablemente has creído un evangelio diferente al que predica la Biblia, al que predicó Jesús. Y esto sería peligroso. ¿Por qué? Porque ese evangelio diferente no te salva. El evangelio bíblico es el que nos salva. Lo que predicó Jesús, y es lo que tenemos que predicar, es lo que predicamos en medio de la iglesia, es que Jesús es el Mesías, es el Rey, es el que vino a establecer el reino de los cielos y que es permanente y que es invencible. Por eso es que hemos nuevamente, de alguna manera, reforzar nuestro conocimiento del evangelio.
Y probablemente haya alguien que en esta mañana no tenga a Cristo en su corazón, no haya reconocido a Jesús como su Mesías, como su Cristo, como su Rey. Y si este es tu caso, quiero decirte que es el momento más hermoso de tu vida, porque Dios a través de su palabra va a hablar a tu corazón, con el deseo de salvarte y de darte vida eterna. La primera frase que el Señor Jesús dijo, ¿cuál es? Venga tu reino. Esta palabra venga está aquí, la pueden ver en la pantalla. Es la palabra erchomai, se escribe, se pronuncia o se puede pronunciar erchomai, como lo pronuncie sería bueno, está bien. Significa acercarse, significa arribar, entrar, llegar, pasar, sobrevenir. Eso es literalmente lo que significa es un verbo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es un verbo y es importante esto. ¿Por qué? Porque la conjugación, lo puse todo, es muy interesante esto. A veces con tan solo con el estudio etimológico nos da gran luz la Biblia. Pero cuando profundizamos y tratamos de llegar hasta lo más profundo, realmente podemos entender lo extraordinario de cada afirmación que Dios hace a través de su palabra. Entonces, este tiempo se conoce como aoristo imperativo. Te va a sonar raro al principio, te vas a ir acostumbrando. ¿Qué significa esta conjugación de este verbo? Se refiere en primer lugar a la realidad de un evento o acción, ¿sí? El que el Señor Jesús decía, venga tu reino, significa que ya se refería a una realidad de este evento. El reino de los cielos, Jesús lo predica en Mateo 4:17 y Juan lo predica en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, lo leeremos más adelante, donde decía el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios ha venido. Pero algo más importante, algo además de interesante dice ahí, además de ser un evento que ya es real, dice, indica que el sujeto, es decir, el que pide, es el que recibe la acción del verbo. Venga tu reino. ¿Qué está diciendo Jesús? No solamente, Señor, establece tu reino en el mundo, sino está diciendo sobre quién nos enseña que debemos pedir que venga el reino. Sobre los discípulos, sobre los que creemos en Jesús como el Mesías. Y aquí es donde comienza entonces lo que les comentaba. No se trata de decir, el Señor es mi Salvador, sino lo principal, el Señor Jesucristo es mi Salvador, pero es mi Rey. Como es mi Rey, como Él ha establecido su reino en mi corazón, por eso es que soy salvo. ¿Es diferente o no? Decimos, yo soy salvo porque yo creí, ok, pero ¿sabes que el resultado de que Cristo venga a tu vida es que tú crees y entonces eres salvo? Si tú dices, el gobierno de Dios es poco a poco, tal vez estás engañado en cuanto a lo que has creído. Siguiente frase, ¿cuál es? Tu reino, venga tu reino. La palabra reino, ¿cuál es? Ahí dice. La palabra basileia. Aquí no veo, lo tengo que ver en mi pantalla. Que significa propiamente realeza. Después, dice, es decir, gobernar. El campo, el ámbito donde se gobierna. Y dice reinar o reino. Entonces, ¿el reino de qué habla? ¿De un rey? ¿De un gobierno que se establece sobre un lugar, pero también sobre los corazones de las personas? Jesús está hablando entonces de un reino ¿qué? ¿Físico en ese momento? ¿Qué opinan? ¿Jesús hablaba de un reino físico en ese momento? Es importante esta pregunta que les hago. Es más, se las explico antes de dar la respuesta. Muchas personas, hay una doctrina que habla se conoce como la doctrina del reino. Y lo que esta doctrina enseña es que
y es una cuestión escatológica, es una cuestión que la enseñan en muchos lugares, donde se dice el reino de Dios está presente y ahorita solamente es cuestión de declarar, de decretar. Y entonces, no sé si hayan escuchado, hasta ustedes hayan orado, entonces hay que orar que este país sea para Cristo y hay que reclamarlo. Y se oye hermoso, pero lo que está diciendo Jesús no es eso. Porque si creo yo eso, entonces verdaderamente no podríamos tener descanso. Nos tendríamos que dedicar 24 horas a predicar el evangelio para buscar que se estableciera hoy el reino de los cielos. ¿Será eso lo que dice la Biblia? La Biblia no dice eso. ¿Sabes cuándo se va a establecer el reino? Cuando venga Cristo a reinar. Porque si el reino lo establece la iglesia, entonces Cristo no necesitaría regresar. Y si Cristo no regresa, no se puede restablecer el orden y no se puede volver a esas profecías, o no se van a cumplir las profecías de Isaías y las profecías de Apocalipsis. El reino de Dios comienza en el corazón de los que han sido salvos. Y lo que está diciendo Jesús acerca de este reino es que es un reino espiritual. Es un reino etéreo porque no es físico. Tendrá una consumación física. Es decir, comenzó en el corazón de las personas, pero no se ha consumado totalmente. ¿Y se consumará cuándo? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Cuando Jesús regrese al mundo. Pero entonces, ¿cómo entendemos acerca de esto? La siguiente frase es: hágase tu voluntad. La palabra hágase igualmente es un verbo. Generalmente estudiamos los verbos y los nombres propios. La palabra hágase es la palabra ginomai. ¿La alcanzan a ver? Espero que sí. Significa hacer que sea, llegar a ser, convertir, cumplir la voluntad y el deseo de alguien. Significa un mandato para hacer algo en el futuro e indica que el sujeto recibe nuevamente la acción del verbo. ¿Qué dice el Señor Jesús? Tu reino establécelo. Nos enseña a pedir, establece tu reino ¿en dónde? En mi vida. Y dice ahí, para que tu voluntad se haga, se cumpla. ¿A qué grado? ¿Hasta qué punto? Como en el cielo, dice Mateo, así también en la tierra. Aquí es donde comprobamos dos cosas. Hoy la voluntad del Señor se hace plenamente en el cielo. ¿Qué opinan? ¿Qué sabemos? Sí, lo está diciendo Jesús. Ahora sí que no hay mucho que pensar, lo dice el Señor Jesús. Ok, en la tierra se cumple plenamente como en el cielo, en su trono, la voluntad de Dios. No. Entonces cuando Jesús dice hágase tu voluntad y que está hablando en un tiempo presente con un alcance futuro, ¿de qué está hablando? De que el reino hoy comenzó espiritualmente, o bueno, desde aquí, espiritualmente, pero que tendrá una consumación plena en el futuro, completa, física y espiritualmente. Pero mientras se va a consumar ese reino, se va a completar el cumplimiento del reino, en mi vida, ¿qué estoy pidiendo que pase? Que la voluntad de Dios, no la del diablo, no la del mundo, no la mía, es la que va a reinar. Esto es importante. Cuando alguien estudia sobre guerra espiritual sin estudiar la Biblia, leyendo muchos libros que a lo mejor son muy bien intencionados, pero que están muy lejos de la Biblia, se empiezan a llenar las personas de miedo. Y llegan las personas y necesito liberación. Ni siquiera hemos entrevistado, ni siquiera sabemos cuál es el asunto y ya quieren una liberación. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la gente se imagina que es la forma de poder salir adelante de sus problemas. No, ¿cuál es la forma que Dios nos enseña a vivir para que su voluntad, para que su reino permanezca en nuestra vida?
orando para que suceda eso. Así de fácil. Así de sencillo. ¿Quién gobierna tu vida? Tu amo. Si tú has nacido de nuevo, si tú fuiste comprado por la sangre de Cristo, si Cristo es tu rey, tu amo es Cristo. Y nadie puede venir a meterse en tu vida, a dañar tu vida, porque le perteneces al Señor Jesucristo. Si tú no eres hijo de Dios, Jesús dijo, entonces tienes un padre, no es Dios. Literalmente lo dijo en Juan, es el diablo. Y por eso haces los deseos del diablo y de tu carne. Pero para eso vino Cristo, para darte libertad. 4 puntos para estudiar. 4 puntos muy sencillos. Vamos a hablar de los fundamentos del reino. Los fundamentos del reino es el primer punto. Segundo punto, el mensaje del reino. El tercer punto, el ministerio del reino. Y por último, el establecimiento del reino, donde hablaremos un poco de esta batalla eterna, esta batalla de los siglos, ¿sí?, entre el bien y el mal. Pero veremos cómo la Biblia nos ha revelado la victoria de Cristo. El mal, el diablo, no es rival para nuestro Señor. Es rival de nosotros, y lo dice la Biblia. Nosotros tenemos que pelear. Y no pelear tanto aquellas cosas que luego aparecen en videos, en el internet, de ir a hacer campañas y meterte en donde hay brujos para pelear esa guerra espiritual y irte a meter a Catemaco y a donde está, creo que ya murió María Sabina, ¿no? Algo así. Creo que ya falleció esa señora que era también ahí gurú y todo esto. Algunos saben de qué hablo. Ninguna orden nos ha dado Dios de hacer esto. La Biblia nos dice, mantente firme y resiste al diablo, resiste el mal, resiste sus dardos. Pero no te dice, ve tú a buscar pleito, ve, porque eso nos desvía del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Cristo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Dijimos, es más grande que tú y yo, es más grande que lo creado. Vamos entonces a comenzar a entender cuál es el propósito eterno de Dios. Primer punto, dijimos, fundamento del reino. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 1. Leamos algunos versos, por cuestión de tiempo tal vez no podríamos ver todos, pero si estás apuntando, te va a facilitar tu estudio las diapositivas. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios, no lo vamos a poner en la pantalla, usa tu Biblia. Venimos a usar nuestra Biblia. Mira, si no la usaste en toda la semana, es más, voltea y dile al de al lado eso. Si no la usaste en toda la semana, manito, hoy sí úsala. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos está diciendo? El primer fundamento del reino. ¿Dónde se origina o se fundamenta el reino? En el hecho de que Dios es el creador y el diseñador, el arquitecto de todo lo creado. ¿Qué cosas no hay creadas? ¿Habrá alguna cosa, habrá algún ser no creado? ¿Qué piensan? Cuando hablamos de la creación, solamente como un comentario para que puedas tener herramientas y saber qué es lo que muchas veces se mueve a nivel filosófico en medio de las personas. La palabra creó y la palabra que usa que Dios creó todo es una palabra hebrea ex nihilo, así como se oye, ex, N-I-H-I-L-O, nihilo, que significa literalmente de la nada. Ok, pues muchas personas afirman que ese de la nada implica que es algo. Sería absurdo, racionalmente absurdo decir que la nada es algo.
Pero las personas han llegado a tal necedad, así lo menciona el Señor en los Salmos, en Romanos, a tal necedad que se han formulado ideas disparatadas sobre el origen de todo. Veamos entonces todo lo creado lo creó entonces de acuerdo al primer verso de la Biblia, nuestro Señor. Génesis 1:1 creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Leamos el 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y gobierne, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjate lo que ha pasado. ¿En qué día creó Dios los animales terrestres? Les invito un café. 1, 2, 3, ya no. En el sexto día. En el sexto día de 24 horas, Dios crea todos los animales en la tierra. Los peces, los animales del mar y las aves fueron en el quinto día. Pero los de la tierra fueron en el sexto. Y ya que creó todos los animales en la tierra, crea al hombre. Y en el mismo sexto día, Adán, ahora sí que estaba cansadón, bueno, lo mandan a dormir. Y crean a su esposa en el sexto día. Así de maravilloso es Dios. Todo fue creado por Él y para Él, dice Colosenses capítulo 1. ¿Qué sucedió? Desde el principio de Génesis 1:1, Dios creó las cosas. Sin embargo, vamos a leer verso 31 del capítulo 1 de Génesis. Dice ahí, Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Ya existía maldad para este momento? No en la tierra. Observa lo que estoy preguntando. ¿Ya había maldad en este momento? En la tierra no, pero el mal ya estaba. Ya bíblicamente había pasado Ezequiel 28, Isaías 14, el Salmo 18. Porque en el verso 2 de la Biblia ya encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía y que Dios comienza una obra de recreación. Es importante tener presente los tiempos. Si tú no tienes presente los tiempos, te van a marear y vas a acabar creyendo algunas de las teorías de la creación. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cualquier teoría de la creación que no sea el creacionismo bíblico, así se llama, creacionismo bíblico, ¿sabes cuál es el punto fundamental de eso? Sacar a Dios. Y si Dios no creó, Dios no tiene derecho a legislar, Dios no tiene derecho a juzgar, Dios no tiene derecho a gobernar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tampoco Dios puede ejercer cumplir un propósito y tampoco tendría derecho de irrumpir en la historia de nuestra vida. Así de grave es esto. Por eso hay tantas ideologías de género. Por eso el hombre ya no sabe si es animal. Es que somos animales. Es que nos bajamos hace millones de años de los árboles y ahora bueno, ya pensamos un poco más. Hemos sufrido un proceso de transformación, una metamorfosis, una evolución. Son mentiras. No existen. ¿Sabes cuántos millones de eslabones perdidos faltan para poder afirmar la teoría de la evolución? Millones. ¿En qué momento el hombre se convierte en hombre? ¿Y en qué momento el hombre cambia a mujer? ¿Y en qué momento se encuentran? ¿Y en qué momento se reproducen? Y además, ya no ha habido evolución. Está raro. Pero el hombre, cuando ha sacado a Dios de su vida y del mundo, ha acabado haciendo atrocidades. Hoy, los padres asesinan a sus hijos dentro de su misma humanidad. Los hombres y las mujeres pactan
matar a su descendencia porque les estorban, porque creen tener derecho para poder quitarle la vida a alguien indefenso. La Biblia dice: el que derrama sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y es un juicio de Dios, vida por vida. Si alguien se atreve a esto, está bajo pena de muerte, está bajo juicio de Dios. Tal vez conozcas a alguien que lo hizo en ignorancia. Tienes que hablarle de esto, porque muchas personas engañadas por su gusto, pero han pasado o pasarán a una eternidad sin Cristo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, nos habla sobre la responsabilidad humana. Primer libro de Crónicas. Crónicas está después de Génesis. Hay unas cuantas páginas. No es cierto. Antes de Esdras, antes de Nehemías, antes de Job, de los Salmos, de Esther, está Crónicas. Crónicas capítulo 29, verso 10. Dice ahí: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Desde el siglo y hasta el siglo tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Hasta ahí quedémonos. Siguiente punto. El mensaje del reino. ¿Cuál es el mensaje del reino? El fundamento es que al Dios ser el creador de todas las cosas, Dios tiene el derecho de gobernar y de legislar, de juzgar todo. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios nos ha dado y nos ha encomendado predicar? Vayamos a Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. Porque este es el mensaje que realmente salva a las personas. Este es el mensaje que cambió la historia de la humanidad. Este es el mensaje con el cual se preparó el camino para la primera venida de Cristo. Y es el mensaje que sigue preparando el camino para que el Señor Jesucristo venga a establecer su reino. Dice la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué predicaba? Diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significaba esta declaración? Dice la Biblia en Lucas, lo dice más adelante en Mateo: cuando oyó Herodes, cuando oyeron los fariseos, los judíos, cuando oyeron que había nacido el rey de los judíos, dice la Biblia, se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. El imperio romano fue cimbrado, fue lo que acabó con el imperio romano de alguna manera, fue la predicación del evangelio. ¿En qué consistía? Juan el Bautista aparece aparentemente de la nada. Juan el Bautista tenía que haber sido sacerdote, pero Dios lo llama a ser profeta y lo lleva al desierto. En el desierto lo prepara, lo capacita, y entonces viene Juan el Bautista y comienza a decirles: cambien su forma de pensar y su forma de vivir, porque el rey se acerca. El mismo capítulo 1, vean lo que dice. Verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre,
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? No está hablando de la descendencia física de Abraham, está hablando de la descendencia espiritual. Dios le prometió 2 tipos de descendencia a Abraham. Si ustedes recuerdan, le dijo, así como es el polvo de la tierra, que no puedes contar, así será tu descendencia. Y hablaba de la descendencia humana, pero le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas. Si las cuentas, así va a ser tu descendencia. Y está hablando de la descendencia de la fe. Tú has creído en Jesús como tu Cristo, como tu Mesías, como tu Salvador, como tu Dios. Tú eres descendiente de Abraham y estás bajo las promesas que Dios ha otorgado. Dice ahí entonces, ¿qué sigue diciendo? Verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, el cual los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es lo mismo, vamos a Mateo capítulo 19, es lo mismo el reino de Dios que el reino de los cielos. Algunos comentaristas, la mayoría coinciden en que es lo mismo. Leamos este pasaje. Mateo 19, ahí aparece, verso 23 y 24. Dice la Escritura, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El Señor Jesús nos deja un ejemplo que podríamos pensar que es exactamente lo mismo. Algunos estudiosos, les pongo esta diapositiva, algunos estudiosos hacen una diferencia. El reino de Dios, comenzando a partir del momento de la creación y hasta el final de esta creación, para venir la nueva creación, la nueva Jerusalén, los cielos nuevos y tierra nueva, dicen, lo comprenden de esta manera y puede ser un buen elemento de estudio. El total, el global, ahí vienen distinguidas los pactos y las dispensaciones. Si ustedes observan, y ya me salí. Creo que ya me salí. Hermano Sansón, creo que ya me salí. Salte, por favor, y me vuelvo a meter. Es que le piqué de más. Permíteme, te aviso. Te aviso. No, eso no es. A ver, voy a cambiar el fondo de pantalla, prometido. Es muy especial para mí, pero está bien. Ok, comienza, el reino de Dios comienza con la creación, pero desde la eternidad pasada, si lo alcanzan a ver. ¿Sí se ve un poquito? ¿Sí se ve? ¿Sí o no? Díganme. No me digan eso. Bueno, les prometo, vamos a hacer esto. Si a alguno de ustedes les interesa, me pasan en un papelito su WhatsApp y veo la manera de hacérselos llegar. Antes de la fundación del mundo comienza, eso se conoce como la eternidad pasada, ¿sí? ¿Qué es la eternidad? A grandes rasgos, así simple, sencillo, lo más sencillo que podamos entenderlo. La eternidad es aquella dimensión o multidimensión que está fuera de esta dimensión, ¿sí? Fuera del tiempo, de la materia y fuera de esto creado. Esto es la eternidad. ¿Dónde comienza la eternidad? En Dios, ¿sí? La eternidad no es como una casa donde Dios habita, más bien la eternidad está en Dios. Y es esa, mira, si no lo entiendes, está bien. Y si tú lo entiendes, al final me lo explicas, porque yo tampoco lo entiendo mucho. Son cosas que es como si tú quisieras conectar un foco de 100 watts a la corriente. Se te va a reventar la cabeza. Pero la eternidad
es antes del tiempo, por eso se conoce como la eternidad pasada, porque hay una creación en medio, la creación a partir de Génesis 1.1, de Juan 1.1, donde dice el principio, y cuando terminan todas las cosas, continúa la creación, que se conoce ahora sí que para estudio teológico como la eternidad futura, pero la eternidad es atemporal, no hay tiempo, no hay cuestiones físicas como hoy, y podríamos decir que es como una dimensión, yo diría es como una multidimensionalidad que está en Dios. Espero que me hayan entendido. El reino de los cielos para el estudio lo comprende como el momento en el que Cristo comienza la dispensación de la gracia y la dispensación del reino, es decir, a partir del momento en el que el Señor Jesús viene, establece el nuevo pacto. Esto sucede cuando muere, resucita y asciende, y viene el Espíritu Santo, y terminará hasta el momento en el que el Señor Jesús venga a reinar. Y por eso, ¿por qué le llaman el reino de los cielos? Principalmente por el aspecto espiritual que se va a consumar físico. Y hacen la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios, porque a final de cuentas el que ha reinado siempre ha sido nuestro Dios. ¿Sí? Ok. El mensaje del Evangelio, ¿cuál era entonces? Jesús lo dijo, Mateo 4:17. Si no acabamos, tal vez lo continuemos más adelante. Mateo 4:17. El Señor Jesús dice, comenzó a predicar y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el rey del reino de los cielos? Vayamos a Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses capítulo 1, verso 27. Dice ahí, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? El misterio del reino de los cielos. Algunas personas dicen que el reino de los cielos hace referencia directa, tal vez sea más fácil así como que quede claro, hacen referencia directa a la iglesia. Nosotros seríamos el reino de los cielos. Si lo tomas como sinónimo, no está mal. Si haces la división, entendiendo esta división, el reino de Dios habla del todo el gobierno eterno de Dios, y el reino de los cielos hace referencia a la iglesia, está bien. Ok, entonces, ¿cómo participas tú y yo del reino de los cielos? Juan capítulo 3, verso del 3 al 5. Ya lo estudiamos esto los miércoles. Si tú no sabías, el miércoles estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y ya llegamos al capítulo 11, o sea que ya te perdiste casi la mitad o más de la mitad del Evangelio de Juan. Palabra por palabra, verso por verso, hemos estudiado este Evangelio. Si quieres asistir, miércoles 6:30 de la tarde, estamos aquí presentes estudiando este Evangelio. ¿Qué le preguntaron al Señor Jesús? Tú vienes de Dios, le dijo Nicodemo, tú vienes de Dios porque lo que haces nadie lo haría si Dios no está con él. Jesús lo interrumpe, pareciera una interrupción así un poco brusca. Y el Señor Jesús le dijo lo siguiente, no disertó, no preguntó sobre doctrina, nada, solamente dijo, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo, no puede ¿qué? No puede ver, observa, no puede ver. Esta palabra ver no significa observar de lejos o mirar de lejos. Esa palabra ver significa participar, ¿sí?
no puede participar. Si no naces de nuevo, no puedes participar del reino de Dios. Verso 5. Jesús, el 4. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ahora, ¿qué dice? Entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la única manera? Nacer espiritualmente. El agua es un tipo de la palabra. ¿Por qué? Porque el agua purificaba. El agua se usaba para el bautismo. El agua en la Biblia representa en muchos pasajes purificación. En este caso es el mismo. Y cuando habla del Espíritu, dice, para que quede clara la idea, dice el verso 8, acompáñame con tu Biblia. Verso 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué entonces podemos nosotros observar aquí? Tú puedes salir y tú no ves el viento. Tú puedes observar y sabes que hay viento, lo sabes, pero no lo ves. Pero si tú miraras un árbol, verías cómo ese árbol comienza a moverse. Tú no sabes de dónde vino ese viento, tú no sabes en qué dirección está soplando, no sabes hasta dónde va a llegar ese viento, pero sabes que ese viento es verdadero, es real, existe, está operando por cómo se conduce o el resultado que produce al chocar con ese árbol. El Espíritu Santo es igual. Tú puedes decir, yo tengo una religión, pero tu vida no cambia. Tú puedes decir, yo soy cristiano, pero tu vida no refleja el Espíritu Santo. Tú puedes decir, yo creo en Jesús. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Lo que tú necesitas para entrar, para disfrutar del reino de los cielos, es que el Espíritu Santo te dé vida. Y aquí es donde tendrías lo primero que pensar si Cristo realmente es el Rey de tu vida. Lo hemos dicho varios miércoles, Jesús es el Cristo. Jesús es Dios en naturaleza humana o hecho hombre, que vino a salvar a su pueblo, a condenar a sus enemigos, a establecer un reino porque Él es el Rey. ¿Es Jesús el Rey de tu vida? Porque si Jesús es el Rey de tu vida, así como el árbol se mueve por el viento, tu vida debe moverse por el Espíritu Santo. Tu vida no debe moverse por el dinero, no debe moverse por los problemas, no debe moverse por lo que tú sientes, por lo que a ti te gusta, por lo que tú crees. El que debe guiar, el que debe inspirar tu vida es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo le llama el apóstol Pablo. Si en este momento tu corazón no se siente confrontado, si tú no te sientes evidenciado de cómo vives tu vida, sería bueno que hablaras con Dios sinceramente y le dijeras, no siento nada. Estás en peligro. Porque la palabra de Dios, cuando Dios habló del caos de Génesis 1:2, con el puro aliento de Dios, la tierra fue restaurada. Ese es el poder que hay en la palabra de Dios y es el poder que manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas. Este es un día importante para tu vida. Es el día importante en el que puedas comenzar a ser guiado por el Espíritu Santo y no por tus emociones. Es el día en que tienes que morir. Juan les dijo, tienen que arrepentirse, tienen que cambiar.
Es el día que tú tienes que dejar a un lado ya por fin, que te gobierne lo que tú sientes, que te gobiernen tus deseos, que te gobiernen tus pensamientos. El que debe de gobernarte es Dios a través de su palabra. Porque si no, no eres ciudadano del reino. Si Cristo no es tu rey, tú no perteneces al reino invencible y entonces irás a una eternidad sin Cristo. Te voy a pedir, cierra tus ojos. Muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes escucharon sobre el reino de Dios. Herodes, los fariseos, escucharon sobre el rey de los judíos, aquel Mesías esperado que salvaría a su pueblo, no solamente de sus enemigos, sino del problema más grande que experimenta el ser humano, que es el pecado, que es el diablo y por último la muerte. Jesús el Cristo venía a este mundo a establecer su reino para salvar a las personas de todos sus problemas, de todos sus conflictos. Pero muchos dudaron de él. Muchos no creyeron en él. Y el Señor Jesús no obligó a nadie a seguirlo. En ese grande amor que el Señor ha mostrado, tal vez te ha permitido hasta el día de hoy vivir a tu manera. Pero sería importante pensar en sus palabras. Jesús dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la muerte, que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Si Cristo no es tu rey, de todas maneras alguien está gobernando tu vida. Y no eres propiamente tú, es el pecado, es el diablo. Pero hoy al saber que Cristo vino a establecer un reino invencible, hoy tú podrías cambiar. Hoy podrías mirar hacia el cielo y saber que hay una esperanza para tu vida. Si esta es la primera vez que tú has venido, si tú no te has encontrado nunca con Jesús y has hablado con Él, este es el momento en el que puedes hacerlo. Es el momento en el que tú puedes hablar con Dios. No dejes que nada pueda robarte este momento. Es el momento más importante para tu eternidad, porque este momento queda grabado en tu corazón, pero también en el corazón de Dios. Si tú en esta tarde decides rechazar a Cristo, decides rebelarte contra Cristo, decides ignorar que Él es el Rey vencedor y que vino a establecer un reino que no tendrá fin, un reino invencible, está bien. Pero tienes que saber que hoy tú mismo estás decidiendo vivir tu vida a tu manera, vivir en la oscuridad y la vaciedad del pecado, separado de Dios, ajeno a las promesas de Dios, a los pactos de Dios y a la vida eterna. Y Dios no quiere eso, Cristo no quería eso. Por eso dejó el cielo para venir a morir en esta cruz por ti, para que tú pudieras ser salvado, librado del pecado, librado de la muerte eterna y tener una esperanza en el cielo, para poder acceder a la presencia de Dios y disfrutar de un mundo perfecto en el futuro. Pero en este mundo, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, saber que puedes vencer
si tienes a Dios de tu lado. Porque a Cristo nadie lo venció, ni el pecado, ni el diablo, ni la muerte. Porque Cristo murió por voluntad propia para pagar por tus pecados. Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y cuando se levantó de entre los muertos, Él decía, tengo potestad, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro Dios, nuestra vida fue cambiada. Y hemos enfrentado y seguiremos enfrentando luchas y pruebas. Pero de todas ellas Dios nos ha levantado y nos ha de librar aún más. Porque Él está a nuestro lado. Porque Él en su palabra ha dicho, no temas. Y una de las más grandes y constantes instrucciones que Dios nos da en su palabra es esta: no temas. Jesús dijo, y estas palabras son para ti, si tú no eres salvo. Jesús dijo, si estás cansado, si ya no puedes con tu vida, no puedes cargar con tu vida, si estás cansado, si estás agobiado, si estás trabajado, si te has desgastado de todos tus conflictos, de todos tus problemas, si te has desgastado de todos los fracasos ante el pecado, si te has cansado de fracasar vez tras vez en tu vida, que tus sueños se han venido al piso, se han hundido, hoy es el día en que Cristo te llama. Hoy es el día en que el Señor Jesús quiere cambiar tu vida. Pero es necesario que voltees al cielo y que le pidas, que le supliques que tenga misericordia. Porque no eres tú el que le hace un favor a Dios. Es Dios el que se dignó a mirar a nuestra condición. Y te lo digo porque yo mismo tuve que experimentar eso. Y puedo decirte que Cristo también cambió mi vida. Hoy es el día en que puedes experimentar esa salvación y experimentar cómo el reino de Dios es establecido en tu corazón y que el Espíritu Santo venga a gobernar tu vida. Y quiero invitarte porque esto se trata de valentía, esto se trata de dejar tu vida atrás, esto se trata de un nuevo comienzo, una nueva vida de fe. Si es la primera vez, si tú no eres salvo, si tú no has hecho la paz con Dios por medio de la fe en Cristo, quiero invitarte a que ahí desde tu lugar puedas ponerte de pie. Si hay alguien en esta mañana que necesita de Cristo, te invito con todo mi corazón y con mucho respeto que te pongas de pie en tu lugar. Solamente si es la primera vez, que Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Que Dios le bendiga. Que Dios les bendiga. ¿Alguien más? Esto es entre tú y Dios. Esto es entre tú y Cristo. Y quisiera yo que pudieras pensar en estos momentos y conectar tu corazón y tu mente con Dios, con Jesús. Él no está en una cruz colgado muerto. Él está en el trono, en su trono celestial. Y ahorita que piensas en Él, dile conmigo estas palabras: Señor mío y Dios mío, ya me cansé, he echado a perder mi vida, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada bueno que darte. Lo único que puedo decirte hoy es: ten misericordia de mí, porque he pecado, porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Creo, Señor Jesucristo, que mis pecados tendría que pagarlos, pero tú moriste en la cruz para ocupar mi lugar y tú has pagado mis pecados. Yo te pido que establezcas tu reino en mi vida,
Yo te pido que seas mi Rey, mi Dios, mi Salvador. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me llene, me guíe, me controle. Que en este momento pueda experimentar el milagro más grande que hay para una persona, que es nacer de tu palabra y del Espíritu Santo. Creo, Señor Jesús, en ti como el Rey, en tu reino como el reino invencible. Y en esta mañana te suplico, produce este milagro. En tu nombre, Señor Jesucristo, esperaré. En tu nombre descansaré. Y solamente para ti quiero vivir. Te doy las gracias. Te doy las gracias, Señor. Si en esta mañana tú eres hijo de Dios, pero hay cosas que tienes que dejar, porque son las cosas que ocupan el lugar que le corresponde a Cristo. Preocupaciones, economía, personas o tú mismo. Hoy es el día en que Jesucristo reclama el gobierno, el trono de tu corazón, el trono de tu vida, el trono de tu matrimonio, el trono de tu familia. Y si hoy has oído su voz, si hoy a través de estos versos poderosos donde el Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón, hoy quieres decirle al Señor: Señor Jesús, ocupa tu lugar, ocupa el trono que mereces en mi corazón, y te quieres bajar, quieres quitar de ese trono todo lo que estorba. Te invito a que sea de una forma valiente, de una forma radical, que en este día renuncies a tu pecado, a tu idolatría, renuncies al reino en tu vida y se lo entregues a Cristo. Si esto es lo que quieres hacer, quisiera invitarte a que juntos pudiéramos estar de pie. Solo si estás sensible, si no, no lo hagas. Pero si sientes que Dios está reclamando su trono en tu corazón, ponte de pie. Y antes de orar por ti, antes de orar juntos, preparemos este momento para exaltar el nombre de nuestro Señor, para proclamar su señorío, su reino. Su palabra dice que en su presencia, cuando el pueblo le alaba, Él manifiesta su presencia y los enemigos de Dios huyen delante de Él. Dice el Señor en su palabra que no es de nosotros la guerra, sino suya. Y que lo único que tenemos que hacer es mirar al cielo y descansar, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y que el reino es más grande que tú y que yo y que nuestros problemas. Pero alguien más grande que su reino, ¿sabes quién es? Jesucristo mismo. A Él sea la gloria. Levanta tu voz, levanta tus manos y adoremos a nuestro Dios, a nuestro Rey. Existe un sueño mucho más que la imaginación, sobre un pueblo que espera a su rey. Cuando Él Rey venga, todo el mundo cambiará. Mientras su pueblo esperando le canta. Con justicia y con poder el Rey
mientras su pueblo esperando le canta. El Rey vendrá, todos verán que con justicia y con poder Él reinará. Y ante Él se doblará toda rodilla declarando que Él es Rey. El Rey vendrá, todos verán que con justicia y con poder Él reinará. Y ante Él se doblará toda rodilla declarando que Él es Rey. Que Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Señor, bendito eres Dios. Señor Jesucristo, tal vez en este momento en el mundo muy pocas personas puedan pensar en ti. La mayoría de las personas en este momento en el mundo están buscando solamente su deleite, solamente buscando su conveniencia, su comodidad, sea buscando cosas buenas o malas, pero solamente preocupados en su egoísmo. Y tal vez podríamos pensar que no hay nadie en el mundo que esté pensando en proclamar tu reino. Pero quisiéramos pedirte que inclinaras tu rostro a nuestras vidas. Porque nosotros en esta mañana lo único que queremos hacer es decirte que tú eres el verdadero Rey. Que nosotros creemos verdaderamente en tu reino. Que no hay nada ni nadie que en este momento pueda quitarnos de la mente, del corazón, que nuestra vida se debe a ti. Y que la única manera correcta y valiosa de vivir es vivir para tu reino. Señor y Dios, que realmente podamos entender que cantar es alabarte a ti como el Rey creador de los cielos y de la tierra. Que en este momento en el cielo millones de millones, dice tu palabra, de ángeles están exaltando tu nombre. Y que nosotros, Dios, a nosotros se nos concedió la salvación. Ni siquiera a los ángeles se les concedió, solamente a los hombres. Señor y Dios, que en esta mañana realmente en nuestro corazón haya el deseo de decir: reina, tú reinas. Señor y Dios, es tiempo de dejar de ser tibios, dejar de ser dudosos, de cantar fríamente, de cantar tibiamente, sino de buscarte, Dios, de entregarte el gobierno de nuestra vida, que no gobierne nuestro corazón. Es momento de dejar de ser nosotros para que seas tú, Señor. Dejar de ser nosotros que como sentimos, como nos movemos, Dios Santo. Señor, basta ya de esta vida vana, esta vida vacía, Señor. Esta vida solamente de orgullos, de competencias, esta vida que avergüenza tu nombre. Que muchas veces los impíos, decía Pablo, el nombre de Dios es blasfemado por causa de tu iglesia, porque los cristianos no tenemos poder, porque los cristianos vivimos fríos, tibios. Bendito Dios, toca nuestro corazón. Señor y Dios, llena esta iglesia con tu espíritu. Dios Santo, manifiéstate, Padre. Manifiéstate con poder. Manifiéstate, Señor, con dones. Manifiéstate, Dios, con milagros. Señor y Dios, que tu gloria descienda. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Basta ya, dice tu palabra, de los tiempos de esa ignorancia. Tú mandas hoy a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y que crea en Cristo, a quien tú has designado como juez, como el Dios, como el Salvador. Bendito Señor. Hoy, Dios Santo, te pido que seas el Rey en cada matrimonio. Hoy te pido que seas el Rey en cada familia. Hoy te pido, Señor, que convenzas a cada persona de entregarte el trono de su corazón.
Bendito Dios, bendito Señor. Tú eres el Cristo, tú eres Dios. Tú venciste al diablo en la muerte, en la cruz. Tú venciste a las potestades, tú venciste a la muerte cuando te levantaste de entre los muertos. No hay nadie que se compare a tu poder. En tu nombre santo recibimos sanidad, Señor Jesucristo. En tu nombre santo recibimos libertad, bendito Dios. Señor, quita la tibieza, Dios santo. Fortalece a los que están en prueba. Fortalece su fe para que no falte. Fortalece a aquellos, Dios. Bendice a aquellos que están enfermos. Te rogamos que les limpies, que les levantes. Pero si es el momento que tú has decidido llamarlos a casa, darles la gracia, porque dice tu palabra que has preparado un lugar para ellos, un lugar para estar en tu presencia, un lugar, Dios, para seguir, Señor, disfrutando de tu grande amor, de tu grande misericordia, de tu gracia. Tu palabra dice: danos sabiduría para comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y tú, que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según tu poder que actúa en nosotros. A ti sea la gloria en la iglesia por todas las edades y por los siglos de los siglos. Aleluya. Levanta tu voz y di: el Rey vendrá. Todos verán, con justicia y con poder Él reinará, y ante Él se doblará toda rodilla declarando que Él es Rey. El Rey vendrá. Todos verán. Ten paz porque el reino es más grande que tú y que yo. Ten paz porque nuestro Rey vive. Ten paz porque perteneces a un reino que es invencible. Que Dios te bendiga.